Muy buenas tardes a todos. Son las 3:56 hora Bogotá, es decir, 4:56 hora Nueva York. Como es usual, vamos a grabar nuestra sesión de cierre diario del mercado desde Finanzas Trading y junto con Square Financial. Mi nombre es Johan León y bueno, iniciemos. El día de hoy tuvimos una jornada ligeramente digamos que con menos volatilidad de la esperada, la verdad, no muchas variaciones importantes, a excepción del el escenario en las materias primas, que sí se movió bastante esta semana, el día de hoy, perdón. Adicionalmente a los discursos de Barkin y de Bostic el día de hoy de miembros del FOMC, no hubo mayores noticias para Estados Unidos realmente importantes. Se publicó en una encuesta, la encuesta Jobs de trabajo, que reveló que definitivamente Estados Unidos está pasando por un tema importante en cuanto a la oferta de, de mano de obra. Y sobre todo con los datos de la semana pasada, digamos que se refuerza que definitivamente hay un tema ahí que hay que revisar en cuanto a las dinámicas del mercado laboral en Estados Unidos. Adicionalmente, pues bueno, en Europa no tuvimos muchos movimientos. En tema, las importaciones y las exportaciones variaron muy ligeramente. Eso sí hay que mencionar. Bueno, estamos hablando de Alemania. Las importaciones se redujeron en 0,6 contra el dato anterior de 3,4, y las exportaciones aumentaron de 0,4 a 1,3. Definitivamente hay restricciones al comercio en general internacional que siguen afectando por el tema de la pandemia, pero en general la balanza comercial para Alemania se ubicó en una cuota positiva. Eso sí, tuvimos una revisión en cuanto a la inflación de China, que no se ubica en un buen momento. De hecho, se ubica por encima de las expectativas. Esto preocupa un poco al mercado, sumándole a los datos que ya vimos en cuanto a COVID-19 en China, que están generando mayores restricciones en la economía asiática. Si nos vamos directamente a los mercados de Forex, para resaltar el día de hoy en cuanto a las divisas más principales, resaltar el par dólar americano euro. Hoy cae a mínimos de hace 4 semanas. La verdad cae bastante este indicador. Eso refleja muchísima fuerza en el dólar americano, que como pues se puede ver en pantalla, es la divisa que mejor le fue el día de hoy, por lo menos si la comparamos contra el euro y la libra esterlina, que tuvieron un comportamiento más bien mixto el día de hoy. Igual hay que recalcar que el día de hoy las divisas que mayor terreno perdieron, a excepción del rand sudafricano, que fue uno que perdió un 1,1 frente al dólar americano, las divisas que más perdieron terreno fueron divisas de países igualmente con unas economías fuertes, como puede ser la corona nórdica, el franco suizo y la corona seca. Entonces, bastante interesante esta jornada por el día de hoy, perdón. Euro y libra esterlina se sitúan en terreno mixto. Por otra parte, el florino húngaro, perdón, el franco suizo se ubica en un terreno mayoritariamente de pérdidas el día de hoy. Y en cuanto a las divisas menos relevantes, menos transadas, como el neozelandés, el canadiense y el australiano, presentan un comportamiento muy poco volátil el día de hoy. Eso sí, para recalcar, el franco suizo es de las divisas que más caen el día de hoy. De hecho, es el gran perdedor. Adicionalmente a eso, pues bueno, el yen japonés también se comporta igual que el dólar americano, una jornada bastante positiva. Se comporta y se aprecia bastante bien como una divisa de refugio el día de hoy. Junto con el franco suizo, el ranzo africano pierde mucho terreno y el gran ganador el dólar americano. Si nos vamos a los terrenos de renta variable, lo que observamos el día de hoy es que las bolsas en general se movieron en un terreno mixto. Si se observa, el Hansen tiene unas muy buenas apreciaciones, mientras que, por ejemplo, el Dow Jones cae junto con el IBEX 35 y el DAX alemán. Entonces es un panorama bastante mixto. El Nasdaq hoy sí tuvo una apreciación bastante positiva. El FTSE 100 en Inglaterra se aprecia ligeramente. Igualmente, como ven en pantalla, no es un mercado realmente volátil. No es un mercado que presente grandes variaciones. Las caídas hoy no superaron el 0,4% en general para las bolsas, y en promedio las apreciaciones hoy no superaron el 0,2, a excepción del Hansen, que le fue muy bien, a pesar de que el terreno en China no está muy positivo,
que digamos, sobre todo por el tema de las restricciones en la economía por unos altos índices de contagio. Si nos vamos a las materias primas, definitivamente fue el mercado que más se movió el día de hoy para resaltar el negativismo que existió en el mercado del petróleo, en el gas natural, en el aceite de calefacción y en el oro y la plata, adicionalmente con el cobre, que cae en una proporción ligeramente. Para que tengan en cuenta, la plata hoy cayó en 3,64%, el petróleo Brent cae y el WTI caen alrededor del 2%, gas natural cae 2,32% a pesar del muy buen terreno que ha venido acumulando en sesiones anteriores. Y el aceite de calefacción ahí cayó ligeramente y ya el aceite de calefacción comienza con unos indicios de un panorama un poco más negativo a lo que nos tiene acostumbrados esta materia prima. Adicionalmente, el trigo, hay que mencionar lo que presenta unas caídas ligeras hoy del 1% y esto ya le quita, digamos, que un poco de terreno positivo a la variación mensual de 15% que ha venido acumulando. Para lo más importante del mercado, por supuesto, es que el terreno en el petróleo en general se ubica en una cuota demasiado negativa, por debajo de los $70. El oro y la plata se ubican también en mínimos que no se veían desde inicios de año, sobre todo el oro. Y bueno, el escenario para criptomonedas sí es bastante diferente a lo que les he venido comentando. Es muy claro que el escenario en criptomonedas es bastante positivo, a pesar de que el tono del mercado por este tema de China y porque en general las perspectivas en la economía mundial no están muy claras, el tono es bastante positivo. Bitcoin se aprecia hoy a un 5,7%, Ethereum un 5,74%, Binance Coin, perdón, 5%, Cardano 5,17%, Dogecoin, perdón, 7,36% y Polkadot y Uniswap, otras divisas menos transadas, se aprecian hoy un 7,8%. Ligeramente para tener en cuenta, la variación de Bitcoin de 7 días yo acumula una subida del 19%, junto con la de Ethereum que acumula una subida de 21%, bastante positivo el escenario para las criptomonedas, sobre todo porque Bitcoin ha recuperado cuotas altísimas que no se veían desde hace ya un tiempo, cuando era incapaz de superar los $35,000. Eso es todo por el día de hoy. No me queda nada más que agradecerles por su tiempo y esperar que tengan una sesión muy productiva el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Nos vemos mañana en nuestra apertura diaria de los mercados. Un saludo.